Prostitución de menores, fiestas con famosos, amistades sospechosas con políticos y empresarios, la enorme vista gorda de la élite y del poder en un país que presume de moralidad, y un suicidio que se lleva secretos a la tumba y desata los rumores. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, caso Epstein, la verdad, los bulos y los interrogantes. Una cosa antes de empezar. Hola, traigo muy buenas noticias para empezar el año. Si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/Podimo. Más de 4 años después de su muerte, en una celda de Manhattan, el escándalo que lleva su nombre vuelve a ser noticia. Y no solo eso, protagoniza también bulos, teorías de la conspiración, noticias falsas. Ese nombre es el de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein nació en Nueva York. Era un magnate de las finanzas, un multimillonario dedicado también a la filantropía, esa actividad que muchos usan para abrirse puertas en la alta sociedad estadounidense, en el poder político, en el poder económico. Epstein era un personaje más de ese mundo y administraba, de hecho, las fortunas de muchos de sus compañeros de burbuja social. Pero en 2008 su nombre empezó a asociarse a uno de los peores delitos que existen. Ese año fue acusado de pederastia, en un caso que se cerró con un vergonzoso acuerdo entre la fiscalía y sus abogados. Epstein pudo seguir haciendo su vida, la misma vida que antes, durante 11 años más. En verano de 2019 fue detenido de nuevo. Y entonces sí, el escándalo dio la vuelta al mundo. Se reveló que Epstein dirigía una red insaciable de captación de mujeres jóvenes, algunas menores de edad, a las que llevaba a sus residencias para que le dieran masajes o directamente para que tuvieran relaciones sexuales con él. Con él, y esto es lo que dispara la atención de la prensa política y de programas de entretenimiento de medio mundo, con algunas de las personalidades y famosos a los que Epstein invitaba a sus fiestas. Algunas de esas fiestas se celebraban en una isla privada que Epstein tenía en el Caribe. Las mujeres que denunciaron comenzaron a contar quiénes iban a esas fiestas, o quiénes vivían durante temporadas enteras en las residencias de Epstein. Se desataron todo tipo de acusaciones, contra Donald Trump, contra el príncipe Andrés de Inglaterra. Hace unos días una jueza ha comenzado a desclasificar un sumario relacionado con este caso. Son más de 900 páginas de declaraciones de testigos, de víctimas, de correos electrónicos entre los acusados y otras pruebas relacionadas con esta red de tráfico sexual. Y vuelve a haber nombres, aunque no hay muchas pruebas, pero son nombres que llaman mucho la atención. Bill Clinton, Stephen Hawking, Bill Gates, el mago David Copperfield. Es fácil cruzarse con información muy confusa sobre todo este caso, así que vamos a intentar saber qué se sabe y qué no se sabe. María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es, hola. Hola, buenas. María, empezamos como casi siempre con el contexto porque parece bastante increíble que gente famosa, tan celosa de su intimidad, se vaya a fiestas privadas organizadas por un tipo acusado públicamente durante años de explotación sexual. ¿Quién era Jeffrey Epstein? ¿Cómo estaba tan metido en la élite empresarial y política de Estados Unidos? Pues mira, esa es una de las grandes preguntas y la verdad es que sin respuesta sobre Epstein. Sabemos que el empresario era millonario por sus bienes y también por la información presentada ante los tribunales. Sabemos que se codeaba efectivamente con presidentes, actores, productores famosillos, pero en realidad no sabemos exactamente cómo amasó esa fortuna y cómo hizo tantas conexiones. Él empezó como corredor de bolsa en los años 70, lo echaron, de hecho, por cometer irregularidades, no llegó muy lejos, y en los años 80 trabajó como cazatalentos, intermediario para recuperar dinero para familiares de ricos con problemas. De hecho, un libro publicado en 2017 asegura que una de sus clientas entonces fue Ana Obregón, y Ana Obregón sí que contó que tenía relación con Epstein, al menos social, que se ayudaban. Epstein, a finales de los 80, fundó su propia empresa de inversiones. Le fue bien, pero aún así cuesta explicar cómo consiguió una fortuna de al menos $600 millones, que eso es lo que sabemos por los tribunales que tenía cuando murió. Hemos dicho que la primera vez que fue detenido fue en 2008 por pederastia, en Florida.
¿Cómo fue ese caso? ¿Cómo quedó la cosa finalmente? Sí, en realidad las primeras acusaciones contra él por violar a niñas, estudiantes de instituto, empezaron incluso algún año antes, en 2002, pero en 2005 digamos que empezó esta investigación más formal por abusar sexualmente de niñas de 13 y 14 años. En 2008 fue condenado por prostitución de menores, pero entonces en Florida llegó a un acuerdo a cambio de declararse culpable, por el que solo fue condenado a 18 meses de cárcel. Y además esta condena tenía bastantes privilegios. Estaba en un ala privada de la cárcel, podía salir unas horas al día a trabajar. Y además, lo más importante, consiguió con este acuerdo inmunidad para cargos relacionados. Todo esto era muy inusual en Florida, donde las leyes por abuso o prostitución de menores pues son duras, y entonces en aquel año le podían haber caído perfectamente ya 20 años de cárcel. A pesar de este escándalo, Epstein sigue en contacto con toda esa gente tan poderosa, tan famosa, sigue conservando su red de contactos, haciendo prácticamente la misma vida, como si nada hubiera pasado. ¿Qué cambió, María, para que todo estallara en 2019? Hasta 2019 lo que sí hubo es querellas civiles de mujeres, de varias mujeres contra Epstein por abusos. No es que el caso desapareciera por completo. Pero el gran cambio fue cuando en 2018 el Miami Herald, el periódico, publicó una investigación periodística detallada de los abusos sexuales y de cómo la justicia había mirado hacia otro lado, de la polémica sobre este acuerdo y cómo había sido pues, especialmente laxa en esta condena y en los términos en 2008. Lo que contaba en la práctica el Miami Herald es que Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, en la práctica pues estaban a cargo de una red de prostitución de menores, fichando a niñas, a estudiantes de instituto muy jóvenes para sus fiestas, para darle masajes a Epstein o supuestos masajes. Y bueno, gracias a esa investigación muy detallada y bien fundamentada del Miami Herald, en particular de su periodista Julie Brown, pues las autoridades federales reabrieron el caso y acusaron a Epstein, que fue detenido en julio de 2019. Como sabéis, pues se suicidó un mes después en la cárcel. Se escribe mucho sobre la lista Epstein, ¿no? Una lista que habría sido desclasificada junto a todos estos documentos judiciales, en la que se desglosan los nombres de los que han participado en estas fiestas con menores con Epstein. Pero, en realidad, esa lista no existe, ¿no, María? Sí, es importante subrayar que no hay una lista de nombres. Y esto es especialmente relevante porque en Estados Unidos están circulando muchas listas falsas, impulsadas en particular por cuentas de apoyo a Trump y otros representantes de la extrema derecha. Entonces, realmente no hay una lista, sino que lo que se han desclasificado son documentos judiciales de víctimas de Epstein, que ha desclasificado una jueza, una vez más por el esfuerzo del Miami Herald, solicitando que se publicaran íntegros esos documentos, y entonces hay más detalles en cientos de páginas de esas querellas. En esos documentos, en esas páginas, pues salen citadas personas que a lo mejor antes estaba tachado su nombre. Es una cosa un poco de protección, ¿no? Y entre esos nombres tachados y que ahora se publican, pues hay amigos, conocidos, empleados de Epstein en distintos contextos. Es decir, hay personas, por ejemplo, también que le han investigado a Epstein, como policías, periodistas. Realmente hay muchas personas ahí citadas, ¿no? Por ejemplo, sale Trump. Sí, sale Trump. Se habla de él porque una denunciante de abusos se refiere al hecho de que Epstein hablaba de Trump como un amigo al que podía visitar. Sale Bill Clinton. Pero igual, pues en este caso, la víctima de abusos, en estas denuncias, dice que Epstein le había dicho a ella que a Clinton le gustaban las jóvenes, sin más detalles. Tanto Trump como Clinton dicen que no estuvieron en la isla de Epstein, que no sabían nada de los delitos cometidos, y esta denunciante dice que nunca en realidad vio ni a Clinton ni a Trump con Epstein, ¿no? El peor parado, por lo que sabemos ahora, es el príncipe Andrés,
Él ya firmó un acuerdo extrajudicial con una denunciante que lo acusa de haber abusado de ella cuando era menor, y según el testimonio de otra mujer, pues a esta mujer le tocó un pecho cuando ella era menor. Pues bueno, este por ejemplo es un detalle que es nuevo, ¿no? Igual pues el príncipe Andrés lo niega, pero es casi, digamos, la única cosa de información nueva hasta ahora, o de detalle nuevo de lo que ha salido publicado. ¿Por qué ha permanecido esa documentación bajo secreto sumarial? ¿Por qué la conocemos ahora? Estos son documentos parte de las querellas de varias víctimas, en particular de un caso por difamación de Virginia Giuffre contra Maxwell, la exnovia de Epstein, en 2017. Es habitual proteger la identidad de los testigos o los detalles de algunas declaraciones, porque además también cualquier implicado tiene la posibilidad de impugnar para que se guarde el secreto. Una parte, unas 2.000 páginas, ya se habían publicado en 2019 y hasta ahora Maxwell recurría para que no se publicaran más detalles. Estaba en su derecho porque, bueno, pues ella estaba implicada, por ejemplo, en esta querella. Lo que ha pasado ahora es que sus abogados han dejado de recurrir y la juez ha dictaminado ahora que en realidad pues no hay razón para mantener el secreto, porque la mayoría de los detalles y las personas citadas ya se conocen. Aún así, hay todavía 2 personas que han recurrido, no sabemos quiénes, para que no salgan sus nombres. Una de ellas, por ejemplo, dice que vive en un país conservador, se supone que fuera de Estados Unidos, y que no le gustaría ver su nombre asociado en ningún contexto con Epstein. Veremos, sus recursos tienen que resolverse en las próximas semanas. También he leído, María, que en realidad todos estos nombres llevan dando vuelta durante años, que en realidad no hay ninguno específicamente nuevo, ¿no? Sí, la verdad es que los más conocidos ya se sabían, en realidad, en distintos contextos, y bueno, pues o bien como conocidos de Epstein o bien como participantes en algún evento social. Los nombres, digamos, que son nuevos, en realidad son de personas poco conocidas para el gran público y que están considerados como posibles testigos de los abusos de Epstein. Por ejemplo, entre ellos, pues un asesor de Bill Clinton, hay varios inversores, el exgobernador Bill Richardson, hay un peluquero de celebrities y sobre todo trabajadores empleados por Epstein. Pues en realidad muchos de los que vemos citados es difícil saber hasta qué punto tenían relación con Epstein. Por ejemplo, pues Joanna Hover, que acusaba a Epstein de abusos, comenta, según vemos en los documentos, que Epstein presumía de haber hablado por teléfono con Leonardo DiCaprio o Cate Blanchett, pero ella misma dice que nunca los vio con él, con lo cual pues ni siquiera sabemos si estas personas tenían realmente una relación estrecha o no con Epstein. Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel. Así que la única persona condenada por todo esto ha sido su pareja de todos estos años, su socia en esta red de explotación, que es Ghislaine Maxwell, hija, por cierto, del magnate de los medios en Reino Unido, Robert Maxwell, propietario del grupo Mirror, que es un tabloide muy sensacionalista, sin escrúpulos. ¿Cuál era, María, el papel de Maxwell, de Ghislaine Maxwell, en todo esto? Bueno, efectivamente, como Epstein se suicidó, pues en realidad el juicio en su caso nunca llegó a producirse. Y Maxwell, que fue pareja de Epstein, es la única condenada en su caso pues por tráfico sexual, porque ayudaba a Epstein a conseguir menores que reclutaban a veces en institutos, en escuelas locales, y según sus testimonios pues las presionaba para tener sexo con Epstein y tal vez con otras personas, por ejemplo, pues según una de las acusadoras, con el príncipe Andrés. Maxwell está en la cárcel, está intentando recurrir para cortar su sentencia, pero de momento pues se enfrenta a 20 años. Y ya está, no hay más personas pendientes de juicio aparte de Maxwell que estén acusadas o investigadas por toda esta trama. Pues en realidad no, porque bueno, el otro caso que tenemos es que el príncipe Andrés podía haber sido acusado, pero llegó a un acuerdo extrajudicial con la mujer que lo acusaba de haber abusado de ella cuando era menor, Virginia Giuffre. Lo que sí ha habido es denuncias civiles contra bancos que ayudaron a Epstein, le apoyaron financieramente, por ejemplo Deutsche Bank y JP Morgan. Estos casos se han resuelto con indemnizaciones a las víctimas y todavía no ha terminado el plazo para que haya más denuncias. Los próximos 2 años pues todavía puede haber más denuncias de este tipo, civiles,
hay un fondo para compensaciones creado con los bienes de Epstein y pues ahora mismo hay muchos abogados mirando a esos documentos para ver si hay algún resquicio, algún detalle por el que puedan a lo mejor pedirle cuentas a otras personas. María Ramírez, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, con Tenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.